Carlos Padilla, Sí, pues muchas gracias por la invitación a tu casa y la guía que nos diste por todo Gracias. este lugar y por aceptar esta conversación. Yo tengo una inquietud sobre lo que tú has hecho y digo, además de otras tantas y que son preguntas que creo que a todo mundo nos importan. El medio ambiente, la conservación de nuestro ambiente en la situación en la que está ahora y en la que vemos muy claro que se va deteriorando, etcétera, todo eso. Pero me gustaría comenzar por preguntarte algo sobre lo que tú sabes mucho, la basura. mira, la basura ya es una consecuencia Ajá. de un desarrollo urbano inadecuado, que no es de Morelia ni de Michoacán, sino del mundo. Si estudiamos el mundo y su historia, el problema es de concentración. Cuando tú te concentras con mucha gente en un solo lugar y pierdes esa armonía de vivir como antes, por necesidad, por lo que tú quieras o por falta de tecnología, que vivíamos más con el medio ambiente, entonces tienes que hacer demasiada tecnología para que viva el hombre en un edificio, en una calle sin campo, sin área verde para infiltrar el agua en el subsuelo, y eso reclama más demanda de energía. Para que tú puedas vivir sin armonía con el medio ambiente, necesitas comer más alimentos industrializados, empacados, preservados. Como consecuencia, ¿a dónde los vas a poner si no hay un área verde y no estás comiendo de la naturaleza que debe estar cerca de donde tú vives? Por eso hablo mucho del desarrollo urbano. El desarrollo urbano no es sustentable como venimos viviendo por esa pérdida de relación. Entonces la basura ya es una consecuencia de que si no se corrige, seguiremos haciendo basura, empaques, productos químicos para preservar, más refrigeración, más demanda de energía otra vez, y pues no es el cuento de nunca acabar si queremos vivir no con la naturaleza. Todos estos, tú has reflexionado mucho sobre esto. Tu casa es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que se puede ser, digamos, autosustentable. Una pregunta primigenia. ¿Por qué te interesó esto a ti de muy joven? Por una razón, tiene que ver mucho el ejemplo de tus padres, que yo viví en el Distrito Federal, y como voy creciendo, veo que se empieza a saturar. México, Distrito Federal, no es lo mismo que hace 40, 50 años, pero una ciudad bonita. Pero también lo mismo, va perdiendo el área verde, un crecimiento vertical y sin crecer con áreas verdes y parques. Entonces, cuando tú vas viendo esto, dices hay que hacer algo. Y como industrial, veo que los industriales apenas tienen ahorita conciencia sobre el medio ambiente, pero no la tenían. Entonces había que armonizar lo ecológico con lo industrial, que demanda mucha energía en la industria, y concientizar a los industriales. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con la palabra no más, no se puede, con el ejemplo sí. Y cuando veo que yo soy parte del problema y mis hijos estaban chicos, con el ejemplo de mi padre y lo que vivía en México, dije, no, hay que salirnos para empezar con una ciudad pequeña, que es más fácil corregir en lo pequeño que en lo grande, como ejemplo. Empiezo a estudiar y veo que no fui el primero que lo dijo. Cuando los físicos y científicos y biólogos ven que sí estamos afectando al planeta, hacen una reunión a nivel internacional en Estocolmo de 1972. Ahí se reúne y a quién mandan a México a representante, a Enrique Beltrán, y en 72 fue la mejor ponencia de todos estos sabios. Las cosas del mundo se acaban.
Se acaban, pero hay dos tipos de ecólogos o ambientalistas. Ajá. Los optimistas y los pesimistas. Te voy a decir que yo soy de los optimistas. Los pesimistas dicen, ya no hay nada que hacer. Ajá. Es tan grave el interés de lo económico y de la tecnología que ya no se puede parar. Y yo soy optimista por una razón, no es el hombre el que va a lograr el cambio. Es la misma naturaleza que nos protege. Cuando el hombre se equivoca o abusa, que es válido a veces equivocarse como ser humano, no somos perfectos, tiene una llamada de atención que se llama padecimiento. Y el hombre cambia más por padecimiento que por razonamiento. Voy a poner un ejemplo, aunque suene muy sencillo. Si tú pones el dedo en la plancha cuando la plancha está caliente y no te diste cuenta, no lo quitas por razonamiento el dedo, lo quitas por padecimiento. Ajá. Y luego razonas. Antes me chupo el dedo Sí. y le toco para no quemarme. La respuesta de la naturaleza en las grandes ciudades, ¿qué es? Contaminación, padecimiento. Ya lo viste en las Olimpiadas en China, tuvieron que parar todo por la allí ya no se veía en las calles. Pero eso trae un padecimiento tóxico en pulmones, en bacterias, cosas, y el hombre empieza a razonar. A tal grado Claro. que ya empiezan algunos lugares, inclusive en China, prepararse a hacer las ciudades del futuro ecológica y productivamente hablando. El ejemplo de tu padre. ¿Tu padre qué hacía? ¿Qué veías tú en Mi él? padre era de Michoacán. Ajá. Cuando le quitaron las tierras a mi abuelo, unas tierras pequeñísimas en Zamora, pues había que trabajar y se fue poco a poco vendiendo medicina en el campo y llegó al Distrito Federal y esa experiencia le dio para hacerse contador y fue contador y auditor de la Lotería Nacional. Ahí nacimos. Pero no había más. Sábado y domingo nos sacaba al campo y nos explicaba todo. El campo. Él tenía esos intereses de... Sí, ¿sí? sí. Y nos enseñaba el campo. No había sábado y domingo que yo conozco con la palma de mi mano todo el Valle de México, que es Cuenca, desde la zona conurbada hasta la Jusco, hasta el Chitle, hasta el Popo, hasta el Ixtla. Y vete tú sabes hasta el norte de Cuautitlán y todo eso, que antes era cultivos. ¿Y eso qué edad tenías cuando tu papá los llevaba? Cuando yo empiezo a comprender todo eso, 12 años. Y ya a los 17 ya empiezo con este rollo, como industrial me pongo y veo que en mi lugar se hacía mucha basura. Me fui a vivir a Tizapán, Zaragoza, que es parte de la zona conurbada, y ahí quise dar el ejemplo. En mi casa, que una casa pues le podía dejar de hacer basura. ¿Tú qué haces con la basura? Pues ya no hago nada porque no hago basura. ¿No haces basura? Ahora, hay que ser sincero y franco con la sociedad. El hombre no puede dejar de hacer basura. Yo le digo a un ecólogo radical, ¿y qué vas a hacer con la toalla sanitaria de tu señora? O llegó tu hermana con un niñito y te dejó un pañal desechable, ¿qué vas a hacer con él? Pero ahí viene la respuesta. ¿Orgánico? ¿Por qué lo voy a poner ahí? Inorgánico, limpio, ¿por qué? Entonces ya estoy resolviendo el 90% de la basura. Entonces se llama sanitario, ya cumplió una función, que con cambio de hábitos voy reduciéndolo. Y para ser franco con el pueblo, de aquí, para contestar tu pregunta, de aquí sale lo sanitario, que es un bultito de este tamaño, cada semana, en vez de los botes. ¿Qué hago con lo demás? Los llevo a los centros de acopio y dignifico a mi recolector. El día que la gente vea una sonrisa de su recolector, mi libro sobre la basura, se lo dedico a los recolectores. Es gente digna que hay que hacerlo profesionista de la recolección. Entonces, cuando ves una sonrisa, Señor, ojalá y todos fueran como usted, que nos dé los desperdicios limpios porque tenemos centros de acopio, ahí lo reseparan. De mi casa no va la materia orgánica, el aguabono de guaje que la voy a mandar, pues tú lo ves aquí, todo lo incorporo
a la naturaleza, me ahorro fertilizante. La recomendación de no hacer basura también es recomendación de dinero. Entonces, cuando mi hijo sale de la escuela, le dije, pues usted es ingeniero mecánico industrial, hay que hacer algo, no traer tecnología ni pagar, vamos a hacer tecnología, que el plástico se convierte en algo útil. Ahora hicimos la tecnología, ahora vive de eso, de hacer tablas de plástico reciclado. Y mientras más sustitutos hagas de la madera, más árboles vas a salvar, claro. es más durable. Ahora, hablabas de los recolectores. ¿Tú alguna vez te fuiste con los recolectores a hacer un recorrido y todo eso? A ver, cuéntame tu experiencia. Pues yo veo que es gente digna, que está resolviendo el problema de gente mal educada y que muchos ya están tomando conciencia y le piden a las familias que les dé desperdicios limpios, los llevan a su centro de acopio. El recolector de Morelia, que ahora está en Uruapan y está en Morelos, y el estado de Morelos y todo, que nació de Morelia, fue porque a un presidente municipal le quitaron todo el sistema porque heredó problemas. Y entonces tuvo que invitar a la ciudadanía a recoger la basura porque los camiones que le dejaron no servían. Y entonces se preparó a esta gente. Sin ellos no se hubiera resuelto el problema de la basura. Pero aquí había que darle a entender al pueblo que tiene un costo, que hay que pagar por la generación de no reciclable o sanitario, para que vaya un relleno sanitario que cumpla una norma que ya existe, que se llama la 083, y que ningún municipio de 113 municipios que tiene Michoacán cumple con la norma. Entonces, ¿dónde está Semarnat para hacer cumplir las normas? Y si la gente supiera a dónde va su basura, tiene un costo hacer un buen relleno, y mientras menos demandemos, más barato va a ser. ¿Quién debe de pagar la generación de basura? El mismo que la hace. Claro. En Europa sí es, y se cobra por kilo, en la mayoría de los países europeos. Y a tal grado que ya más de 40 países de la Unión Europea prohíbe recoger materia orgánica. O lo haces composta o le pagas a una empresa por hacerlo, porque no se puede perder el único restaurador de suelos. El significado pensemos en lo que significa la basura. Es decir, nos enseñaron en la educación, en nuestro sistema educativo, en lo que llámese educación, nos enseñaron a que la basura no sirve, que hay que despreciarla. Es un significado que le hemos dado para dejar lista la basura, para despreciarla, para no estar cerca de ella, ¿no? Entonces, por eso no nos damos cuenta, es decir, por eso no nos hemos preocupado de que eso se puede estudiar, que eso se puede separar, que eso se puede... ¿Tú crees eso? Sí, bueno, este tema que tú estás tocando con esa palabra es muy importante, porque Semarnat, en su ley, que ya tiene ley de residuos, cambió la palabra basura por residuo. Y el pueblo mexicano y toda la América Latina entiende la basura, no el residuo, como residuos revueltos. Antes no se daban cuenta porque la señora salía con una canasta al mercado, guisaba adentro y casi todo era orgánico guisado en casa. No había empaques propiamente. Y los pocos empaques o envases eran retornables. En mi edad, yo tengo 76 años, si no llevabas lo llamábamos casco de vidrio y te cobraban un importe, era todo retornable. No había plástico aparte. Circulaba. Entonces el plástico no es malo, sino el mal uso del plástico. Es como la tecnología. La tecnología no es mala, sino el mal uso de la tecnología. Entonces, esa basura de antes, que era orgánico y que las casas tenían jardín, pues tenían la gallinita o el corralito aún en el DF. Entonces, propiamente, ahorita estamos promedio en México haciendo 1,5 kilos de basura per cápita. Pues antes hacíamos 100 gramos y casi eran orgánicos. Y es más,
no había pañales desechables, se lavaba la tela en casa, igual que las toallas sanitarias. Ese proceso, bien hecho con esa tecnología, también podía reducir a sanitario la producción de basura y no revolver lo sanitario y lo no reciclable con lo que se puede salvar, que es el 95%. Oye, Carlos, una última pregunta, Carlos. Tu trabajo, ¿tienes esperanzas en que tu trabajo resulte, tenga un eco en la sociedad? Sí. ¿Qué vas a hacer para eso? Si no estaría en esto, pero es un poco filosófico. Muchos quieren vivir del resultado, bueno, por supuesto, pero la vida no está en resultados. La vida está en tratar de hacer lo que tú crees que eres conveniente y prepararte para dar fundamentos. Entonces, si la sociedad no cambia, por lo menos yo viví mi presente tratando y enseñando. ¿Qué es la vida? Es vivir y ser congruente. Punto. Así es. ¿El por qué lo se hace? Porque tú y yo y cualquiera que razone, si es que estamos razonando, es que no queremos vivir con gente mal educada. Yo quiero abrir la puerta de mi casa, yo vivo a todo dar aquí, dando el ejemplo, con área verde, como tú lo ves, enseñando a no hacer basura, pero abro la puerta de mi casa y veo un río contaminado, veo un tráfico saturado. Entonces, ¿de qué sirve vivir en un lugar si no puede estar separado de la sociedad? Necesitamos de esa sociedad, porque el hombre no es totalmente independiente. Eso de país independiente, casa alternativa independiente no existe, nos tenemos que relacionar. Vivimos de los demás y los demás también viven con nosotros. Entonces, a mí me gustaría que al abrir la puerta de mi casa vea un río transparente, oliendo. ¿Cómo huele el río chiquito? Consecuencia de otra vez el olor. Nos está alertando algo. Fíjate la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría que el río chiquito, el río grande, pues sean ríos, no cloacas, ¿verdad? Y se puede todavía recuperar algo. Pero si viene un gobierno como el DF y como otros municipios y lo entuban y lo mandan aquí, en este caso, al lago de Cuitzeo, pues, estar contaminando todo. Y el hombre urbano no se está dando cuenta de que está sacando el producto fuera. Pero el chiste es, y yo recomiendo que, que le manden la basura a los pinos, a ver si la permiten. Entonces empezarían a legislar, ¿no? Y porque unos sí y otros no. Entonces aquí todavía tenemos que trabajar mucho, cambiar y concientizar arriba y abajo, a los dos lados. Porque aquí nuestra autoridad, desde la federal hasta la municipal, es una ignorancia tremenda. Tenemos que... Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, y gracias por su trabajo y su esfuerzo de tratar de hacer algo. Muchas gracias.